Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Ley de Constitución de 1982. Promulgada como anexo barrio de la Ley de Canadá de 1982, C. 11, Reino Unido, que entró en vigor el 17 de abril de 1982. Escúchala, léela y conócela. Ley de Constitución de 1982, nota final. Parte 1. Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Considerando que Canadá se funde en principios que reconocen la supremacía de Dios y el Estado de Derecho. Derechos y libertades en Canadá. 1. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades garantiza los derechos y libertades establecidos en ella, sujetos únicamente a los límites razonables prescritos por la ley que puedan justificarse demostrablemente en una sociedad libre y democrática. Libertades fundamentales. 2. Toda persona tiene las siguientes libertades fundamentales. A. La libertad de conciencia y de religión. B. La libertad de pensamiento, creencia, opinión y expresión, incluida la libertad de prensa y de otros medios de comunicación. C. La libertad de reunión pacífica. Y D. La libertad de asociación. Derechos democráticos de los ciudadanos. 3. Todo ciudadano de Canadá tiene derecho a votar en las elecciones de miembros de la Cámara de los Comunes o de una asamblea legislativa y a ser calificado para ser miembro de la misma. Duración máxima de los órganos legislativos. 4. 1. Ninguna Cámara de los Comunes ni ninguna asamblea legislativa podrá continuar sus funciones por más de 5 años a partir de la fecha fijada para la devolución de los autos de una elección general de sus miembros. Continuación en circunstancias especiales. 2. En caso de guerra, invasión o insurrección, real o presunta, la Cámara de los Comunes podrá ser continuada por el Parlamento y la Asamblea Legislativa podrá ser continuada por la legislatura por más de 5 años si a dicha continuación no se oponen los votos de más de 1/3 de los miembros de la Cámara de los Comunes o de la Asamblea Legislativa, según sea el caso. Sesión anual de los órganos legislativos. 5. El Parlamento y cada legislatura se reunirán al menos una vez cada 12 meses. Derechos de movilidad. Movilidad de los ciudadanos. 6. 1. Todo ciudadano de Canadá tiene derecho a entrar, permanecer y salir de Canadá. Derechos a circular y a obtener medios de vida. 2. Todo ciudadano de Canadá y toda persona que tenga la condición de residente permanente de Canadá tiene derecho a. Trasladarse y fijar residencia en cualquier provincia. Y b. Procurar la obtención de un medio de vida en cualquier provincia. Limitación. 3. Los derechos especificados en el apartado 2 están sujetos a cualquier ley o práctica de aplicación general vigente en una provincia, excepto aquellas que discriminan entre personas principalmente sobre la base de la provincia de residencia actual o anterior, y b. Cualquier ley que establezca requisitos de residencia razonables como condición para la recepción de servicios sociales proporcionados públicamente. Programas de acción afirmativa. 4. Los apartados 2 y 3 no excluyen ninguna ley, programa o actividad que tenga por objeto mejorar en una provincia las condiciones de vida de las personas de esa provincia que estén en desventaja social o económica si la tasa de empleo en esa provincia es inferior a la tasa de empleo en Canadá. Derechos legales, vida, libertad y seguridad de la persona. 7. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y a no ser privada de ella, salvo por los principios de la justicia fundamental. Búsqueda o incautación. 8. Toda persona tiene derecho a estar protegida contra registros o incautaciones irrazonables. Detención o prisión. 9. Toda persona tiene derecho a no ser detenida o encarcelada arbitrariamente. Arresto o detención. 10. Toda persona tiene derecho, en caso de arresto o detención, a ser informado rápidamente de los motivos de dicha decisión. B. A contratar y dar instrucciones a un abogado sin demora y a ser informado de ese derecho, y c. A que se determine la validez de la detención mediante el recurso de habeas corpus y a ser puesto en libertad si la detención no es legal. Procedimientos en materia penal. 11. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a. Ser informado sin demora injustificada del delito específico. B. A ser juzgado dentro de un plazo razonable. C. No ser obligado a ser testigo en procedimientos contra esa persona en relación con el delito. D. Ser presumido inocente hasta que se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en una audiencia justa y pública por un tribunal independiente e imparcial. E. No se le negará una libertad bajo fianza razonable sin causa justa.
F. Salvo en el caso de un delito tipificado en la legislación militar y juzgado ante un tribunal militar, al beneficio del juicio por jurado cuando la pena máxima para el delito sea la prisión de 5 años o una pena más severa. G. No ser declarado culpable de ningún acto u omisión a menos que, en el momento del acto u omisión, constituya un delito según el derecho canadiense o internacional o fuera criminal, según los principios generales del derecho reconocidos por la Comunidad de Naciones. H. Si es absuelto definitivamente del delito, no ser juzgado nuevamente por él y, si es declarado culpable y castigado por el delito, no ser juzgado ni castigado nuevamente por él y, si es declarado culpable del delito y si el castigo por el delito ha sido variado entre el momento de la comisión y el momento de la sentencia, en beneficio del castigo menor. Tratamiento o castigo. 12. Toda persona tiene derecho a no ser sometida a ningún trato o pena cruel e inusual. Autocriminación. 13. Un testigo que testifique en cualquier procedimiento tiene derecho a que ninguna prueba incriminatoria así presentada se utilice para incriminar a ese testigo en cualquier otro procedimiento, excepto en un proceso por perjurio o por presentación de pruebas contradictorias. Intérprete. 14. La parte o el testigo en cualquier procedimiento que no comprenda o no hable el idioma en que se lleva a cabo el procedimiento o que sea sordo tiene derecho a la asistencia de un intérprete. Derechos de igualdad. Igualdad ante la ley y bajo la ley, e igual protección y beneficio de la ley. 15. 1. Todos los individuos son iguales ante la ley y bajo la ley, y tienen derecho a igual protección e igual beneficio de la ley sin discriminación, y en particular sin discriminación basada en raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física. Programas de acción afirmativa. 2. El apartado 1. No excluye ninguna ley, programa o actividad que tenga por objeto mejorar las condiciones de personas o grupos desfavorecidos, incluidos aquellos que están desfavorecidos debido a su raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física. Idiomas oficiales de Canadá. 16. 1. El inglés y el francés son los idiomas oficiales de Canadá, y tienen igual estatus e iguales derechos y privilegios en cuanto a su uso en todas las instituciones del Parlamento y del Gobierno de Canadá. Idiomas oficiales de Nuevo Brunswick. 2. El inglés y el francés son los idiomas oficiales de Nuevo Brunswick, y tienen igualdad de estatus e iguales derechos y privilegios en cuanto a su uso en todas las instituciones de la legislatura y el Gobierno de Nuevo Brunswick. Avance de estatus y uso. 3. Nada de lo dispuesto en esta carta limita la autoridad del Parlamento o de una legislatura para promover la igualdad de estatus o el uso del inglés y del francés. Comunidades lingüísticas inglesa y francesa en Nuevo Brunswick. 16.1. 1. La comunidad lingüística inglesa y la comunidad lingüística francesa en Nuevo Brunswick tienen igualdad de estatus y derechos y privilegios iguales, incluido el derecho a instituciones educativas distintas y a las instituciones culturales distintas que sean necesarias para la preservación y promoción de dichas comunidades. El papel de la legislatura y el gobierno de Nuevo Brunswick. 2. Se afirma el papel de la legislatura y el gobierno de Nuevo Brunswick de preservar y promover el estatus, los derechos y los privilegios a que se refiere el inciso 1. Nota final, 86, Actas del Parlamento. 17. 1. Toda persona tiene derecho a utilizar el inglés o el francés en cualquier debate y otros procedimientos del Parlamento. Actas de la Legislatura de Nuevo Brunswick. 2. Toda persona tiene derecho a utilizar el inglés o el francés en cualquier debate y otros procedimientos de la Legislatura de Nuevo Brunswick. Nota final, 88. Estatutos y registros parlamentarios. 18. 1. Los estatutos, actas y diarios del Parlamento se imprimirán y publicarán en inglés y francés, y ambas versiones lingüísticas tendrán la misma autoridad. Estatutos y registros de Nuevo Brunswick. 2. Los estatutos, registros y diarios de la legislatura de Nuevo Brunswick se imprimirán y publicarán en inglés y francés, y ambas versiones en otros idiomas tendrán la misma autoridad. Nota final, 90. Procedimientos en los tribunales establecidos por el Parlamento. 19. 1. Cualquier persona podrá utilizar el inglés o el francés en cualquier alegato o proceso que emane de cualquier tribunal establecido por el Parlamento. Procedimientos en los tribunales de Nuevo Brunswick. 2. Cualquier persona podrá utilizar tanto el inglés como el francés en cualquier alegato o proceso que emane de cualquier tribunal de Nuevo Brunswick. Comunicaciones del público con instituciones federales. 20. 1. Todo miembro del público en Canadá tiene derecho a comunicarse con cualquier jefe u oficina central de una institución del Parlamento o del Gobierno de Canadá y a recibir los servicios disponibles de estos en inglés o francés, y tiene el mismo derecho con respecto a cualquier otra oficina de dicha institución cuando
A. Existe una demanda significativa de comunicaciones con esa oficina y de servicios de esa oficina en ese idioma, o B. Debido a la naturaleza de la oficina, es razonable que las comunicaciones con ella y los servicios de la misma estén disponibles tanto en inglés como en francés. Comunicaciones del público con instituciones de Nuevo Brunswick. 2. Cualquier miembro del público en Nuevo Brunswick tiene derecho a comunicarse con cualquier oficina de una institución de la legislatura o del gobierno de Nuevo Brunswick y a recibir los servicios disponibles de dicha oficina en inglés o francés. Continuación de las disposiciones constitucionales existentes. 21. Nada de lo dispuesto en los artículos 16 a 20 deroga o deroga ningún derecho, privilegio u obligación con respecto a los idiomas inglés y francés, o a cualquiera de ellos, que exista o continúe existiendo en virtud de cualquier otra disposición de la Constitución del Canadá. Derechos y privilegios preservados. 22. Nada de lo dispuesto en las secciones 16 a 20 deroga o deroga ningún derecho o privilegio legal o consuetudinario adquirido o disfrutado antes o después de la entrada en vigor de esta carta con respecto a ningún idioma que no sea inglés o francés. Derechos educativos en lenguas minoritarias. Idioma de instrucción. 23. 1. Ciudadanos de Canadá. A. Cuya primera lengua aprendida y aún entendida sea la de la población minoritaria lingüística inglesa o francesa de la provincia en la que reside, o B. Que hayan recibido su instrucción escolar primaria en Canadá en inglés o francés y residan en una provincia donde el idioma en el que recibieron dicha instrucción sea el idioma de la población minoritaria lingüística inglesa o francesa de la provincia. Tienen derecho a que sus hijos reciban instrucción primaria y secundaria en ese idioma en esa provincia. Continuidad de la enseñanza de idiomas. 2. Los ciudadanos de Canadá cuyos hijos hayan recibido o estén recibiendo instrucción primaria o secundaria en inglés o francés en Canadá tienen derecho a que todos sus hijos reciban instrucción primaria y secundaria en el mismo idioma. Aplicación donde los números lo justifican. 3. El derecho de los ciudadanos de Canadá en virtud de los apartados 1 y 2 a que sus hijos reciban instrucción escolar primaria y secundaria en el idioma de la población minoritaria lingüística inglesa o A. Se aplica en cualquier lugar de la provincia en que el número de hijos de ciudadanos que tienen tal derecho sea suficiente para justificar que se les proporcione instrucción en un idioma minoritario con fondos públicos, y B. Incluye, cuando el número de esos niños lo justifique, el derecho a que reciban esa instrucción en instalaciones educativas en lenguas minoritarias proporcionadas con fondos públicos. Aplicación de los derechos y libertades garantizados. 24. 1. Cualquier persona cuyos derechos o libertades garantizados por esta carta hayan sido violados o negados podrá recurrir a un tribunal de jurisdicción competente para obtener la reparación que el tribunal considere apropiada y justa en las circunstancias. Exclusión de pruebas que desacreditan la administración de justicia. 2. Cuando, en procedimientos conforme al apartado 1, un tribunal concluya que la evidencia se obtuvo de una manera que infringió o negó cualquier derecho o libertad garantizado por esta carta, la evidencia será excluida si se establece que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, su admisión en los procedimientos desacreditaría la administración de justicia. General, los derechos y libertades de los aborígenes no se ven afectados por la Carta. 25. La garantía que ofrece esta Carta de ciertos derechos y libertades no se interpretará de modo que abrogue o derogue ningún derecho o libertad aborigen, de tratado o de otro tipo que pertenezca a los pueblos aborígenes de Canadá, incluidos A. Todos los derechos y libertades que hayan sido reconocidos por la Proclamación Real del 7 de octubre de 1763, y B. Cualquier derecho o libertad que exista actualmente en virtud de acuerdos sobre reclamaciones de tierras o que puedan adquirirse de ese modo. Otros derechos y libertades no afectados por la Carta. La garantía que ofrece esta Carta de ciertos derechos y libertades no se interpretará como una negación de la existencia de cualesquiera otros derechos o libertades que existan en Canadá. Patrimonio multicultural. 27. La presente carta se interpretará de manera compatible con la preservación y el mejoramiento del patrimonio multicultural de los canadienses. Derechos garantizados por igual a ambos sexos. 28. No obstante lo dispuesto en esta carta, los derechos y libertades a que se refiere se garantizan por igual a hombres y mujeres. Se preservan los derechos relativos a ciertas escuelas. 29. Nada de lo dispuesto en la presente carta deroga o menoscaba ningún derecho o privilegio garantizado por o en virtud de la Constitución de Canadá con respecto a las escuelas confesionales, separadas o disidentes. Nota final. Aplicación a los territorios y a las autoridades territoriales. 30. Se considerará que toda referencia en esta carta a una provincia o a la Asamblea Legislativa o Legislatura de una provincia incluye una referencia al territorio del Yukon y a los territorios del noroeste, o a la autoridad legislativa apropiada de los mismos, según sea el caso. No se amplían los poderes legislativos.
31. Nada de lo dispuesto en esta carta amplía los poderes legislativos de ningún organismo o autoridad. Aplicación de la carta. 32. 1. La presente carta se aplica a. Al Parlamento y al Gobierno de Canadá respecto de todos los asuntos dentro de la autoridad del Parlamento, incluidos todos los asuntos relacionados con el territorio del Yukon y los territorios del noroeste, y b. A la legislatura y al gobierno de cada provincia respecto de todos los asuntos dentro de la autoridad de la legislatura de cada provincia. Excepción. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 15 no tendrá efecto hasta 3 años después de la entrada en vigor del presente artículo. Excepción en caso de declaración expresa. 33. 1. El Parlamento o la legislatura de una provincia pueden declarar expresamente en una ley del Parlamento o de la legislatura, según sea el caso, que la ley o una disposición de la misma se aplicará no obstante una disposición incluida en la sección 2 o en las secciones 7 a 15 de esta carta. Operación de excepción. 2. Una ley o una disposición de una ley respecto de la cual esté en vigor una declaración hecha conforme a esta sección tendrá el mismo efecto que tendría si no fuera por la disposición de esta carta a la que se hace referencia en la declaración. Prescripción de 5 años. 3. Una declaración hecha de conformidad con el apartado 1 dejará de tener efecto 5 años después de su entrada en vigor o en una fecha anterior que se especifique en la declaración. Recreación. 4. El Parlamento o la legislatura de una provincia podrán promulgar nuevamente una declaración hecha en virtud del inciso 1. Prescripción de 5 años. 5. El apartado 3 se aplica respecto de una nueva promulgación realizada en virtud del apartado. Citación. Nota marginal. Citación. 34. La presente parte podrá citarse como la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.